Bienvenidos a Inimaginable, queridos amigos. Nos juntamos una vez más para estudiar las Sagradas Escrituras y seguir descubriendo principios que nos ayudarán a vivir una vida hermosa. Te invito a que inclinemos nuestro rostro a orar y a hablar con nuestro papito. Querido Señor, en este maravilloso día, venimos a tu presencia agradecidos porque nos das la oportunidad, la libertad de estudiar tu palabra y de buscar ahí los secretos que tú has dejado para una vida hermosa. Te agradecemos, Señor, porque en Cristo Jesús todo lo que necesitamos para vivir una vida feliz nos ha sido otorgado y ahora depende de nosotros que nos entreguemos a ti y dependamos de ti, Señor, y te dejemos que a través de tu Espíritu nos transformes completamente. En este momento, cuando vamos a abrir las Sagradas Escrituras, pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y que Él nos guíe a la verdad, nos dé el deseo de aprender y nos dé, Señor, la disposición de poner en práctica las cosas que aprendamos. Gracias, Padre, por hacerlo. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Yo tengo un buen amigo en Australia, lo conocí como hace 10 años, su nombre es Craig. Craig vino al centro de entrenamiento que nosotros teníamos un lugar donde entrenábamos muchachos y muchachas, por supuesto, para trabajar por el Señor. Y Craig vino porque estaba curioso de saber lo que nosotros estábamos llevando a cabo, pues lo hacíamos todo por fe. Alojábamos a los estudiantes, los entrenábamos, le dábamos de comer gratuitamente y ellos debían volver 12 meses de trabajo misionero para la institución que nosotros le estábamos dando el entrenamiento. Bueno, Craig vino y quedó asombrado por la obra que se hacía, pues él vio que el Señor estaba trabajando abiertamente. Nosotros no teníamos el dinero para arrendar la propiedad o para darle de comer a los estudiantes y alojarlos, pero el Señor proveía diariamente todas las necesidades y él deseó llegar a ser parte de este trabajo. Así que comenzamos a trabajar juntos, el Señor comenzó a abrir otras áreas de trabajo misionero. Y en una de ellas, el Señor nos dio la oportunidad de comenzar a trabajar con aviación misionera. Y Craig llegó a ser el líder de aquella área del trabajo. A medida pasaron los meses y nos fuimos conociendo, llegamos a ser grandes amigos. Craig es como un hermano para mí. Él es bien grande, alto, maceteado. Y a medida que Craig fue escuchando los mensajes que yo estoy compartiendo con ustedes, el Señor fue transformando el corazón de Craig. Craig había nacido en un hogar adventista, crecido como cristiano, pero realmente nunca había tenido una experiencia personal con Cristo. Tenía una familia muy linda, una esposa bella, niños muy buenos, pero Craig era una persona que trabajaba muchísimo y se olvidaba de su familia, no le dedicaba tiempo. Y yo me comencé a dar cuenta de aquello, pero también cuando el Señor comenzó a transformarlo y a darle una vida nueva, Craig comenzó a dedicar su tiempo también para su esposa y su familia. Dejó de trabajar para sí mismo, cerró su negocio y se dedicó 100% a trabajar para el Señor. Pasaron el tiempo y mientras más pasaba el tiempo, nosotros más nos juntábamos como amigos. Y un par de años atrás, su esposa fue diagnosticada con un cáncer terminal. Nos dedicamos a orar, a pedirle al Señor que la sanara si era su voluntad. Hicimos todo tipo de remedios naturales para ayudarle a ella a recuperarse, pero era la voluntad del Señor que ella descansara. Ella bajó al descanso dejando a Craig con 5 niños, que eran desde la edad de 13 a 11 años. Para cualquier otra persona que no hubiera tenido a Jesús, la vida de ellos habría sido totalmente destruido. Yo he conocido casos así en que el esposo se va al alcoholismo porque ven que la vida ya no tiene sentido, pero no para Craig. Craig se dedicó a sus hijos. Durante el tiempo que su esposa estaba enferma, él se dedicó a cuidar a su esposa. Y nosotros la vimos ir de una mujer alta, llena de vida, a llegar a ser un verdadero esqueleto. Pero Craig la cuidaba, le rindió amor, le hacía los tratamientos naturales, la llevaba en brazo de un lugar a otro, hasta que la puso
literalmente a descansar un día de mañana, cuando ella le dijo, por favor, acomódame los pies que quiero dormir un ratito. Él le acomodó los pies, le dio un beso y un abrazo y le dijo, te veo cuando despiertes. Ella no despertó, ella se quedó dormida en el sueño. Craig quedó con sus 5 hijos, pero no se desesperó. Muchas veces me llamaba para hablar conmigo acerca del dolor, cuánto echaba de menos a su esposa, pero nunca le echó la culpa a Dios. Lo opuesto, en Dios encontró un compañero, un amigo, un sostén. Y Craig se dedicó a criar a sus hijos y por 2 años y medio, casi 3 años, solo hizo una obra maravillosa con sus hijos. Queridos amigos, la obra que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra alma, en nuestro corazón, puede darnos solaz, puede darnos paz, puede darnos gozo en el medio de las más difíciles circunstancias que esta vida nos traiga. Dios no nos garantiza una vida fácil, pero Dios nos garantiza su presencia, su compañía, su poder en el medio de las tormentas de esta vida. Y yo he visto a mi amigo Craig crecer del dolor a la felicidad. Saber de que un día muy pronto se encontrará con aquella que fue su compañera. Y tener la paz de que todo lo que ocurre en esta vida ha sido diseñado por Dios para nuestro bien. La vida nueva es una vida maravillosa. Cuando tú naces en Cristo, ya no eres no eres el ser viejo, ese ser que es egoísta, centrado en sí mismo. Ahora vives para Dios y para otros. Y he ahí el verdadero secreto de la felicidad. En nuestro último tema estudiamos acerca del nuevo nacimiento. Y leímos este texto de las palabras de Jesús encontrados en Juan capítulo 3 y versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ayer descubrimos que Dios desea que nosotros nazcamos nuevamente y este nacimiento es un milagro de intervención divina. Dios recrea a un nuevo ser, nos da una nueva experiencia, nacemos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos hace en la imagen de Jesús. El nacimiento del Espíritu es la obra del Espíritu de atraer a un ser humano desde el momento que fue gestado hasta aquel momento cuando se entrega a Cristo para abandonarse a sí mismo y tomarse completamente de Jesús. Pero de acuerdo a las palabras de Cristo, el nacimiento tiene 2 experiencias, el nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu y también el nacimiento del agua. Hoy vamos a hablar acerca del nacimiento del agua. ¿Qué es el nacimiento del agua? Bueno, las Escrituras tienen mucho que decir en cuanto a esta experiencia. Quiero que mantengas en tu mente el hecho de que es un nuevo nacimiento que lleva 2 experiencias asociadas con él. Una es la transformación del Espíritu y la otra es el nacimiento del agua. En Marcos capítulo 16 y versículo 16, Jesús nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. He aquí los 2 nacimientos. Cuando nosotros llegamos al punto de creer, entonces ahí hemos nacido del Espíritu. ¿Y qué más dice Jesús? Es necesario para que nosotros seamos salvos, no tan solo creer, sino que también debemos ser bautizados. He ahí el nacimiento del agua. En Hechos capítulo 2 y versículo 37, el apóstol dice: entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta gente acaba de escuchar el tremendo sermón que Pedro predicó en el día del Pentecostés. Y el Espíritu Santo se ha movido profundamente en el corazón de ellos, han sido convencidos de pecados y ahora preguntan al apóstol: ¿qué debemos hacer? Y aquí viene la respuesta. Hechos 2:38, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
De acuerdo a las palabras del apóstol Pedro, la experiencia del bautismo es una experiencia necesaria. Para llegar a ser cristianos, nosotros debemos ser bautizados. Es parte del nuevo nacimiento. Es como que un bebé, cuando es gestado en el vientre de la madre, ese bebé realmente ya ha sido creado, pero no llega a ser un bebé en toda su plenitud hasta que nace. Cuando el bebé nace, entonces consideramos que él tiene real vida. Es así con la experiencia del nuevo nacimiento. Nosotros somos gestados por el Espíritu Santo, llegamos a creer, pero es el nacimiento del agua a través de la cual nosotros somos nacidos en el reino de Dios. Es importantísimo que nosotros seamos bautizados. ¿Qué es el bautismo entonces? Estudiemos un poquito para entender lo que las Sagradas Escrituras nos enseña en cuanto a esta experiencia. En Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús usa una analogía que nos enseña acerca del nuevo nacimiento. Él dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Entonces, como hemos estudiado antes, es necesario que para que nosotros tengamos vida nueva, nosotros debemos morir. Y Jesús dice aquí que una vez que nosotros morimos, entonces somos enterrados, así como una semillita es enterrada, muere y luego resucita en una nueva forma, es una nueva creación. La semilla deja de existir, pero la verdad es que en su resurrección llega a ser algo mucho más maravilloso. Bueno, la muerte en Cristo es cuando nosotros creemos en Él, aceptamos su justicia, dejamos de lado nuestras obras y venimos a Cristo tal cual estamos y nos entregamos a Él sin condiciones. Esa es la muerte. Pero cada muerte es seguida por un entierro. Y he ahí el símbolo del bautismo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 6 y versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. De acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, el bautismo es un entierro simbólico. Hemos muerto espiritualmente con Cristo y ahora necesitamos ser enterrados. Entonces viene la experiencia del bautismo. Por eso que el bautismo es por inmersión, pues debe ser un entierro. Cuando nosotros enterramos a una persona, no le echamos un poquito de polvo encima, sino que los hundimos en la tierra. El bautismo es el sello de la experiencia de la muerte al yo. En otras palabras, cuando nosotros morimos con Cristo, entregamos nuestro ser a Él, entonces esa experiencia es sellada con el bautismo. Por eso es que el bautismo es tan necesario. Es tan necesario como el entierro a una persona que ha fallecido. Pero también el bautismo puede ser comparado como una boda. A través de las aguas del bautismo nosotros hacemos un voto de pertenecer tan solo a Cristo. Una boda es la celebración del amor, en la cual dos personas hacen un pacto de fidelidad completa el uno al otro, no porque están forzados, sino porque ellos a través del amor han escogido someterse el uno al otro, abandonando a todas las otras posibilidades que hubieran tenido en la vida. Así es con el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos porque hemos llegado al punto que amamos tanto a Jesús, que deseamos someternos a Él y
vivir bajo su autoridad por el resto de nuestros días. A través de las aguas del bautismo le decimos a Cristo que le pertenecemos completamente a Él y hacemos un pacto de fidelidad con Él, y Él se asegurará que aquel pacto que le estamos prometiendo se lleve a cabo. Así que el bautismo es como una boda, es como un funeral, es la muerte a la vieja vida, pero también es el principio de una vida de amor con Cristo Jesús. El bautismo es una experiencia maravillosa, es una experiencia a través de la cual tú puedes obtener la plena seguridad de que tú le perteneces a Dios. Pero también el bautismo es como un nuevo nacimiento. Dice las Sagradas Escrituras que a través de las aguas del bautismo nosotros resucitamos para vivir una nueva vida con Cristo. En la experiencia del bautismo ocurre una transacción legal entre Dios y nosotros. Hasta el momento del bautismo nosotros legalmente le hemos pertenecido al enemigo. Nosotros a través de la elección de Adán y Eva fuimos sometidos al dominio de Satanás, pero también a través de nuestras elecciones hemos escogido el pecado, hemos escogido la rebelión contra Dios. Por lo tanto, nosotros hemos escogido libremente someternos a Satanás. A través de las aguas del bautismo, nosotros estamos escogiendo morir a todo aquello y acabar la esclavitud con el pecado, y hemos escogido a Dios como nuestro Padre. En ese momento, Dios entonces nos adopta en su familia y los documentos son firmados legalmente que nosotros ahora le pertenecemos a Él porque nosotros así lo hemos escogido. Quiero, querido amigo, que tú recuerdes cuánto hemos enfatizado el hecho de que en el reino de Dios todo está basado en nuestra capacidad de escoger. Nada puede ser forzado. Tú no puedes ser manipulado para bautizarte. Tú debes escoger libremente. Si tú no amas a Jesús, si tú no deseas seguirle, entonces no te bautices. Pero si tú amas a Cristo de corazón y deseas que tu vida sea de Él y tú añoras ser un hijo de Dios, entonces debes bautizarte. Pero es tu elección, nadie la puede hacer por ti. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo nos dice algo bien importante en cuanto al bautismo. Él dice, un Señor, una fe, un bautismo. El apóstol nos dice aquí que hay un bautismo. Así como tan solo hay un Dios verdadero, como hay una fe verdadera, el apóstol Pablo nos asegura de que hay tan solo un bautismo verdadero. Así que debiéramos preguntarnos cuál es el bautismo que Dios reconoce como el bautismo verdadero. Al ser una experiencia tan esencial, debemos asegurarnos que la experiencia que nosotros recibimos es la experiencia correcta y no algo falso. Entonces, dejemos que las Escrituras nos enseñen, porque nuestro deber es seguir lo que Dios dice, no tradiciones humanas. Hay un solo bautismo que Dios reconoce y que Dios acepta. Por lo tanto, cualquier otra experiencia que sea afuera de lo que Dios reconoce es algo falso y no sirve. Dice el apóstol Juan, o está escrito en Juan, en las palabras de Jesús. Y bautizaba también Juan en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Quiero que notes algunos detalles de este versículo. Nos dice que Juan el Bautista bautizaba en un lugar donde habían muchas aguas. ¿Por qué es que el Bautista necesitaba un lugar donde hubiera muchas aguas para bautizar? Bueno, esa es una pregunta importante y la respondemos al conocer el significado de la palabra griega que ha sido traducida bautizo o bautismo al español. Es la palabra baptizo.
Y esa palabra literalmente significa sumergir o inmerser, es hundir en el agua. Se usaba popularmente para describir lo que se hacía cuando un pedazo de ropa se iba a teñir. Cuando se le iba a cambiar el color, ese textil se tomaba y se hundía, se bautizaba literalmente en el color que se le iba a dar. Entonces, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Juan necesitaba bautizar donde había mucha gente porque él sumergía a los candidatos bajo las aguas. Y si tú piensas, ese es el único símbolo que realmente representa un entierro. Como yo dije antes, nosotros no enterramos a la gente echándole un poquito de tierra sobre el cuerpo y decimos ya está enterrado. No. Cuando nosotros vamos a enterrar a alguien, hacemos un hoyo en la tierra, ponemos a la persona en lo profundo de aquel hoyo y luego lo cubrimos de tierra. Entonces, y solo entonces decimos que la persona está enterrada. Bueno, el bautismo representa un entierro. Por lo tanto, la persona debe ser sumergida, debe ser cubierta por agua. Este es un entierro de agua, no es un entierro de tierra. En Hechos capítulo 8, versículo 35, en adelante tenemos un ejemplo que nos cuenta la historia de Felipe y del eunuco. La Biblia dice que Dios le dijo a Felipe que fuera a un camino ahí en Samaria y que ahí cuando Felipe fue se encontró con un eunuco que iba en un carro, iba leyendo el libro de Isaías y Felipe caminó al lado del carro y cuando el hombre iba leyendo a voz alta el libro de Isaías, Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y justo leía en el capítulo 53 del libro de Isaías que habla de Jesús como nuestro sustituto, pero el etíope dice, ¿cómo voy a entender si no tengo a alguien que me explique? Entonces Felipe se subió al carro y le explicó lo que significaba aquello. Y dice el texto, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahora escuchen, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco y se fue por su camino gozoso. ¿Te das cuenta lo que el texto nos dice? Nos dice de que cuando el eunuco comprendió que era Cristo el Salvador del mundo, él llegó a un lugar donde había agua y le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y luego dice que ambos descendieron al agua. Si se practicara el bautismo por aspersión, que es el bautismo popular de niños, no tendrían que haber descendido al agua. De seguro que el eunuco llevaba agua para tomar. Felipe lo único que tendría que haber hecho es tirarle un poquito de agua en la cabeza y él habría estado bautizado, pero no era ese el bautismo que practicaban los apóstoles. Los apóstoles bautizaban por inmersión, porque eso es lo que la palabra griega significa. Así que para bautizar al etíope tuvieron que bajar al agua. Y la Biblia dice que bautizóle, lo sumergió en el agua porque lo estaba enterrando. Este etíope estaba dando testimonio que él había muerto con Jesús, que entraba en un pacto de completa sumisión a Cristo. Y ahora era enterrado con Cristo. Y al levantarlo del agua,
Este hombre nacía como una nueva criatura, ahora para vivir una vida en Cristo, en la cual él no vivía, pero Jesús es el que vive. Así que el único bautismo que el cielo reconoce, que Dios reconoce, es el bautismo por inmersión. Dios no reconoce ningún otro tipo de bautismo. Oh sí, hay muchos otros tipos de bautismos, pero el cielo, nos dice el apóstol Pablo, reconoce un tipo de bautismo. Y de acuerdo a lo que las Escrituras nos muestran, el único bautismo que fue practicado por los apóstoles, por Juan el Bautista, fue el bautismo por inmersión. Cuando yo estudiaba en la universidad para ser pastor, tenía un amigo que se llama Mark. Mark tenía muchas historias, era un muchacho bastante chistoso. Y él nos contó que cuando él fue bautizado en su iglesia, le ocurrió algo bastante cómico. Por lo general, los bautisterios tienen dos entradas que guían a dos distintas piezas. En una pieza se arreglan los hombres y en la otra pieza se arreglan las mujeres. Bueno, se bautizó una niña y ella salió por el lado de las mujeres y le tocó el turno a Mark para venir a ser bautizado. Lo bautizaron y luego cuando el pastor lo sacó del agua, Mark se desorientó y en vez de salir hacia el lado de los hombres, salió hacia el lado de las mujeres. Y cuando iba saliendo por la escalera, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y dijo, ¿qué hago ahora para que no se den cuenta de lo que hice? Entonces dijo, ya sé, me voy a ir nadando por debajo del agua y voy a salir al otro lado y nadie me va a ver. Pero Mark no se acordaba o no se dio cuenta de que en el medio del bautisterio había un vidrio grande hasta abajo. Así que Mark decidió hacerlo, se hundió y se comenzó a ir nadando por debajo. Y cuando de repente la congregación entera que reventaron en risa, porque vieron a Mark como esta foto nadando por debajo del agua, tratando de escaparse de la vergüenza de que lo descubrieran del error que había cometido. Sí, hay muchas circunstancias que pasan durante nuestros bautismos, pero el bautismo que el cielo aprueba es el bautismo por inmersión. Por eso el bautismo correcto ha sido practicado a través de los siglos en piletas, en piscinas, en ríos, en el mar, donde se puede hundir a la gente. El bautismo por aspersión, que se echa un poquito de agua en la cabeza de una persona, no fue un bautismo que se practicó en la iglesia primitiva. Ese bautismo no entró a la iglesia cristiana, la historia nos dice, hasta alrededor del siglo III o IV de nuestra era, pero no fue aceptado como un bautismo legal hasta el siglo XI de nuestra era. Así que por 11 siglos la iglesia cristiana tan solo reconoció el bautismo por inmersión. Y cuando nosotros vamos a lugares como Europa, donde se encuentran catedrales muy antiguas, a cualquier catedral que tú vas, te vas a dar cuenta que tenían un bautisterio, una piscinita, donde la gente eran sumergidas al ser bautizadas. Y cuando vas al Medio Oriente, donde hay reliquias de iglesias cristianas muy antiguas, siempre ellas tienen bautisterios, lugares donde las personas eran sumergidas. En Lucas capítulo 3, versículo 21, se nos habla acerca del bautismo de Jesús, porque Jesús también fue bautizado para darnos ejemplo. Él no fue bautizado porque había pecado, sino que Jesús fue bautizado para darnos un ejemplo correcto y para también vivir nuestra experiencia. En Lucas 3, 21 se dice, y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía,
tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Qué maravillosa experiencia la experiencia de Jesús. Fue bautizado y al bautizarse, dice que se abrió el cielo y vino una paloma sobre él, la presencia del Espíritu Santo, y Dios el Padre lo reconoció como su Hijo amado. Ahora Jesús fue bautizado en aguas profundas. ¿Por qué? Porque sabemos que Juan buscaba lugares donde hubieran aguas profundas y Jesús fue sumergido en el agua. Pero quiero que notes otro detalle. ¿Qué edad tenía cuando Jesús fue bautizado? Dice la Biblia, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años. Todos los ejemplos de la Biblia nos muestran que el bautismo es para individuos maduros. No tenemos ni un ejemplo en las Sagradas Escrituras de bautismo de niñitos. Ahora, en las Biblias no se nos dice una edad en la cual la persona puede ser bautizada, pero sí se nos describe la experiencia que una persona debe tener para ser bautizada. Y se ponen ciertos requisitos para el bautismo. Pero sí, como Jesús nos da ejemplo, la persona debe estar en edad de madurez. Dios no reconoce el bautismo de niños. Pero en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, se nos hace esta descripción de aquellos que deben ser bautizados. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De acuerdo a este texto, una de las preparaciones que el candidato para el bautismo debe recibir es que se le debe enseñar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Se le debe adoctrinar, debe haber un procedimiento cuidadoso de asegurarse que el candidato para el bautismo tiene conocimiento pleno de lo que él o ella va a hacer. Así que el bautismo no es un proceso apresurado que, bueno, ya decidiste, ahora tírate al agua. No. Debe haber un proceso de adoctrinación primero que es bautizado. Pero un bebé no puede ser adoctrinado. Un bebé no puede ser enseñado lo que el Señor Jesús nos ha dejado como verdad. Un bebé no tiene la capacidad de aprender en forma formal. Esto debe ser entregado a través de una persona que conoce la verdad a aquel que está queriendo aprender como un estudiante. Luego, las Sagradas Escrituras nos dice en Hechos 2:38, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que de acuerdo a Pedro, debe haber una experiencia de arrepentimiento antes de ser bautizados. Él repite estas palabras cuando dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Así que tiene que haber una experiencia de arrepentimiento y conversión. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es la obra que el Espíritu Santo crea en el corazón, mostrándonos nuestros pecados y nuestra maldad, y nos muestra la belleza de Cristo, y dentro de nosotros se apodera una convicción de que estamos perdidos y hay dolor profundo por los pecados que hemos cometido contra Dios, y ahí nace el deseo de tener el carácter de Cristo. Dice el Señor Jesús, benditos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice, benditos son los que lloran. La pobreza espiritual muestra nuestra condición, y el llanto es una respuesta a nuestra condición espiritual. Nos damos cuenta cuán perdidos estamos, que en nosotros no hay nada que le podamos dar a Dios, y por lo tanto el arrepentimiento toma lugar y nosotros lloramos, nos compungimos, y el resultado de ello es la conversión. La conversión es el nuevo nacimiento, es el nacimiento del Espíritu. Entonces la condición para el bautismo
o la preparación para el bautismo es que la persona llegue a conocer a Cristo y en su alma nazca el arrepentimiento y como resultado venga la conversión. Un bebé no tiene de qué arrepentirse y un bebé no puede ser convencido de pecados para ser llevado a nacer nuevamente. Es necesario tener conciencia, es necesario poder razonar, es necesario poder responder a la influencia del Espíritu Santo y tan solo una persona con madurez puede hacer aquello. En Hechos capítulo 8, versículo 37, es escrito, y Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes ser bautizado. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, parte de la preparación es que la persona debe escoger creer en Jesús como su Salvador. La persona debe creer que Jesús tomó su lugar, que Jesús pagó por sus pecados y que Jesús, el sacrificio de Jesús es suficiente para que Dios lo acepte. Entonces, tiene que haber un conocimiento, la persona tiene que haber sido enseñada, tiene que haber visto por sí mismo y llega al punto en que ella debe o él escoger a Cristo como Salvador personal. Cuando eso ocurre, entonces la persona debe ser bautizada. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces este versículo nos enseña que parte de la preparación es que la persona debe morir con Cristo. Y ya hemos estudiado aquello, pero estoy mostrando estos puntos como preparación necesaria. Pues si una persona no ha muerto con Cristo, si lo bautizamos, estamos cometiendo un asesinato espiritual. Es un crimen espiritual. No podemos bautizar a alguien que no ha hecho un pacto de plena dedicación a Cristo Jesús, abandonándose a sí mismo. Cuando esto ocurre, cuando la persona es enseñada, cuando la persona llega al arrepentimiento y es convertida, cuando la persona escoge creer en Cristo y se entrega a Jesús de todo corazón, entonces la persona puede y debe ser bautizada. Es el bautismo, querido amigo, es el resultado de elecciones personales. En cuanto al bautismo, tus padres no pueden elegir por ti. Esto es demasiado sagrado, demasiado importante. Dios no le ha dado la autoridad a los padres para que impongan su decisión sobre sus hijos en cuanto a la religión. La religión es algo sagrado y cada persona debe escoger personalmente si van a seguir a Jesús y si no van a seguir a Jesús. Esto no puede ser hecho por alguien y no debe ser hecho cuando un bebé no tiene conciencia de lo que está ocurriendo. Un bebé no puede escoger. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado o leído en cuanto a los matrimonios arreglados antes de que una niña tenga conciencia. Imagínate que tú llegas a la edad de casamiento, tienes 20, 21, 22 años y conoces a un muchacho o a una muchacha y comienzan a salir y se hacen amigos y tú te comienzas a enamorar de aquel muchacho o de aquella muchacha y tu corazón comienza a soñar, ¡wow! Me gustaría casarme con él. Entonces un día dices, tengo que contarle a mi mamá acerca de aquello y te vas y le dices, mamita, tengo algo que contarte. Y ella dice, ¿qué será, hija? Bueno, fíjate que conocí a un muchacho y él me ama y yo lo amo a él y deseamos comenzar una relación formal. ¿Qué me dices, mamita? Bueno, la mamá mira abajo y le dice, hija, fíjate que no es posible. ¿Pero por qué no es posible, mamá? Es que antes que tú nacieses o cuando tú eras una bebita, nosotros te dimos en casamiento a otro hombre. ¿A otro hombre, mamá? Pero yo ni siquiera lo conozco. Oh, sí, nosotros arreglamos tener una cena mañana y él va a venir y te lo vamos a introducir. Pero yo no lo conozco, mamá. Sí, pero estamos seguros que te va a gustar, no te preocupes. Y llega el próximo día
y ahí te encuentras de que tu esposo es un hombre 40 años más viejo que tú. Tus padres lo han escogido por ti. ¿Cómo te sentirías? Bueno, así como el matrimonio no es algo que se debiera hacer por otra persona o escoger el enamorado para otra persona, el bautismo es incluso más sagrado que el matrimonio, pues se está jugando con la libertad que Dios nos ha dado para escogerle o rechazarle. Por lo tanto, nadie tiene derecho a escoger la fe de otro ser. Cuando llegue de edad, ese ser debe escoger por sí mismo si va a seguir en la fe de los padres o si va a seguir otra fe o si no va a tener fe para él. Esto es demasiado sagrado, por lo tanto el bautismo debe hacerse conscientemente. Es algo que tan solo una persona que tiene capacidad de elegir puede hacerlo y un bebé no tiene capacidad. ¿Qué pasa si tú fuiste entonces bautizado cuando eras un bebé? Debes volver a bautizarte. Si a través de estos programas tú has llegado a amar a Cristo, entonces tú debes bautizarte, porque el cielo no reconoce el bautismo de bebés. Tú en los ojos de Dios nunca has sido bautizado. Pero la gente dice, pero los bebés tienen que ser bautizados porque si no, si mueren cuando son niños, se pierden. Eso es una mentira. Ningún lado de las Sagradas Escrituras enseña aquello. Lo opuesto, el Señor Jesús dice que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Así que no te compunjas por tus niños si no han sido bautizados. Enséñales a Cristo, guíalos a los pies del Salvador. Haz que aprendan a amar a Cristo y cuando lleguen de edad, que ellos escojan. ¿Cuáles son las bendiciones que vienen al aquel que es bautizado? En las Sagradas Escrituras nos dice en Lucas 3:21 que cuando Jesús se bautizó, aconteció lo siguiente. Aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. El cielo se abre. Segundo, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Así que segundo, el Espíritu Santo viene como paloma y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Esa es la tercera bendición. 3 bendiciones. El cielo se nos abre, Dios nos da su Espíritu y Él nos declara ante todo el universo como que somos sus hijos. Esas son bendiciones que llegan a aquellos que son bautizados. Luego, en Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. A través de las aguas del bautismo, nosotros somos unidos a Jesús en vida y la vida de Cristo está garantizada para ti. Te has unido con Él en muerte, te uniste a través del bautismo en entierro y ahora que resucitas de las aguas del bautismo, resucitas a una nueva vida en la cual Cristo vive y Él toma control de tu vida y tú estás garantizado de tener una vida hermosa en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas que yo te prometí de que si tú practicabas todo aquello que yo te enseñara en estos programas, tú ibas a tener una vida hermosa? Bueno, si tú eres bautizado, siguiendo el proceso correcto y practicando el bautismo correcto, entonces tú eres garantizada la vida de Jesús. ¿Cuándo debiera ser una persona bautizada? ¿Cuán rápido debiera ser una persona bautizada? Dice así, en Hechos 22:16, ahora pues les hace la pregunta el apóstol a la gente que lo escucha, dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué dice el apóstol? Dice de que apenas estemos listos, no debemos demorar en bautizarnos, no debemos dejarlo para otro tiempo, para más tarde. No, el Señor nos insta a través de las palabras del apóstol a que actuemos rápidamente en cuanto a nuestro bautismo. Mi papá tenía un amigo llamado Mario. Eran muy, muy buenos amigos.
Mi papá le había enseñado las Sagradas Escrituras, le había estudiado la Biblia ampliamente con él. Y llegó el punto en el cual don Mario estaba listo para ser bautizado. Y mi papá le dijo, Mario, ¿cuándo deseas bautizarte? Fíjate que viene un bautismo en unas cuantas semanas. Mario lo quedó mirando y le dijo, fíjate Jorge, que no puedo bautizarme ahora, pero te prometo que luego que estos negocios en los cuales estoy envuelto se acaben, yo me bautizo en el otoño cuando venga. Muy bien, le dijo mi papá, no te preocupes. Llegó el otoño, mi papá le dijo, hay un bautismo que viene en un par de semanas, Mario, ¿por qué no te bautizas? Y le dijo, no, fíjate que no puedo, estoy envuelto en otros negocios que me tienen hasta el cuello y no puedo bautizarme ahora, pero te prometo que en la primavera me bautizo. Mi papá le dijo, Mario, no retardes tu bautismo, juegas con fuego al retardar tu bautismo, Mario. No te preocupes, Jorge, te prometo. Llegó la primavera, Mario no se bautizó. Pasó el verano, Mario no se bautizó. El otoño, Mario no se bautizó. Siempre poniendo una excusa. A lo mejor su corazón no estaba enamorado con Jesús. Pero tristemente Mario tuvo un ataque cardíaco y murió muy joven. Y nunca se bautizó. Nunca selló su pacto con Cristo. Mario se jugó su vida eterna. Tuvo todas las oportunidades para ser salvo y sin embargo nunca le dijo a Jesús, Jesús, yo realmente te amo, quiero estar contigo para siempre. Tristemente, nosotros no podemos juzgar. A lo mejor al final de sus momentos se arrepintió, no sabemos. Pero querido amigo, ¿por qué jugar con el bautismo? ¿Por qué jugar el entregarte con Cristo? Si este mundo no tiene nada que ofrecerte. ¿Cuándo debieras bautizarte? Si a través de estos programas tu alma ha sido transformada, si tú has llegado a los pies de Cristo, te has entregado a Él, lo amas de todo corazón y anhelas tener tu vida, entonces es oportunidad de que tú te prepares rápidamente para el bautismo. Busca. Si estás lejos, busca una iglesia adventista, busca a alguien que te dé estudios bíblicos y que te prepares y no te retardes en bautizarte. Haz tu decisión hoy y el Señor cuenta aquella decisión seria como una realidad, porque el Señor trabaja por fe contigo también. Para terminar, me gustaría contarte una historia. Una señora estaba atendiendo unos programas evangelísticos y se enamoró de Cristo. Venía de un hogar abusivo, un esposo alcohólico, la golpeaba, la maltrataba. Su vida estaba en el borde del suicidio cuando comenzó a atender estos programas y noche tras noche ella se escapaba y se iba a los programas y luego volvía lo más rápido posible para que el esposo no se diera cuenta. Pero a medida fue conociendo a Cristo, las noches pasaron, ella se fue entregando, fue aceptando verdades que transformaron su vida y ahora su vida se llenó de luz, de gozo, de pasión por Jesús. Nunca antes había tenido una vida tan hermosa. Y llegó una noche en la cual se hizo un llamado para el bautismo. Sentada atrás en las bancas de aquella iglesia, esta mujer comenzó a luchar en el corazón. Ella sentía el llamado de Jesús, pero ella sabía lo que el esposo iba a decir o lo que el esposo era capaz de hacer. Pero eventualmente ella dijo, yo amo a Cristo más de lo que amo a mi esposo y yo deseo servir a Él, no importa lo que cueste. Así que paró y fue adelante, hizo su decisión para el bautismo. Pasaron las semanas, fue preparada, estudió las Sagradas Escrituras, aceptó la verdad con todo su corazón y eventualmente pusieron una fecha. Y ella se acercó al esposo una noche y le dijo, querido, y le contó lo que estaba ocurriendo en su vida. El esposo la miró serio y luego ella le dijo, yo he hecho la decisión para bautizarme. El hombre la miró a los ojos y le dijo, el día que tú te bautices, yo te mato. Ella lo miró mirando a los ojos y le dijo, en Cristo tengo vida eterna, tú puedes matarme si tú quieres, pero yo voy a bautizarme. El día del bautismo llegó, iba a ser en un río, se había congregado mucha gente, los candidatos pasaron.
Habían varios bautismos. Se metieron al agua y el pastor comenzó a bautizarlos uno por uno, hasta que llegó el nombre de ella. Y ella también fue sumergida en las aguas del bautismo y fue levantada. Cuando fue levantada, el gozo del cielo la llenó, pero de repente se escuchó un grito de entre los que estaban mirando. ¡Pastor, deténgase!, le dijo. El pastor se congeló porque la señora le había dicho lo que el esposo también deseaba hacer. Y luego le dijo: pastor, si usted bautizó a mi esposa, me debe bautizar a mí también. Y el hombre entró corriendo a las aguas. Este hombre había visto en la transformación de la esposa. Y tomó al pastor y le dijo: tú me tienes que bautizar, enséñame después, pero me tienes que bautizar, por favor. Y en aquel día el pastor lo bautizó a él también. Los dos fueron bautizados. Qué lindo. A lo mejor tú vas a confrontar dificultades, oposición. A lo mejor te parece que el camino es imposible para ser bautizado. Pero déjame decirte, amigo, deja que Cristo tome el resultado de tu decisión. Tú haz tu decisión y comienza a prepararte para el bautismo y va a ser el día más lindo de tu vida. Oremos juntos. Querido Señor y Dios nuestro, hemos estudiado esta verdad tan hermosa acerca del bautismo, de los privilegios que nos da, de las bendiciones que llegan, y todos nosotros nos regocijamos en habernos bautizado. Pero hay amigos en este lugar y a través de la televisión que al mirar este programa, ellos también están haciendo decisiones para el bautismo. Yo te pido en el nombre de Cristo que tú abras las puertas para que ellos sean preparados y puedan un día muy pronto también unirse a Cristo a través de las aguas del bautismo. Te imploro que saques todo temor del corazón de ellos y los llenes de tu espíritu, y que al hacer su decisión, esa decisión sea hecha con la seguridad de que se están uniendo a Cristo, al poder más grande de este universo. Gracias, Señor. Los dejo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.